Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Ya saben que me encanta compartir con ustedes contenido que los haga sonreír, suspirar y por supuesto, recordar esos momentos épicos que nos dejan sin aliento. Y hoy prepárense para un viaje lleno de romance, playa, sol y por supuesto, mucha química. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Ande, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Vamos a revivir sus momentos más románticos en la playa, esos instantes mágicos que nos hicieron creer en el amor verdadero y en la magia de los encuentros inesperados a la orilla del mar. ¿Están listos para recordar esas escenas inolvidables? Yo sí. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas. Suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí a lo que vinimos. Vamos a empezar este viaje a la playa, a revivir esas escenas que nos enamoraron de Kerem y Ande, porque ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor ambientada en un paraíso costero? Empecemos por el principio, ¿les parece? Recordemos cómo se conocieron, cómo sus miradas se cruzaron por primera vez y cómo, poco a poco, la magia comenzó a surgir. En la serie Love is in the Air, la playa fue un escenario recurrente, un lugar donde sus destinos se entrelazaron y donde sus corazones comenzaron a latir al mismo ritmo. ¿Recuerdan esas primeras conversaciones a la luz del sol, las risas cómplices y esa tensión palpable que llenaba el aire? Eran momentos inolvidables. ¿Y qué decir de esas caminatas a la orilla del mar, con la arena suave bajo sus pies y el sonido de las olas como banda sonora de su amor? ¿Se acuerdan de esas miradas que lo decían todo, esos roces accidentales que parecían predestinados y esas sonrisas que iluminaban la pantalla? Eran pura magia. La brisa marina acariciando sus rostros, el sol besando sus pieles, cada elemento contribuía a crear una atmósfera de ensueño, un ambiente perfecto para el florecimiento del amor. Pero no solo de besos y abrazos vive el amor, ¿verdad? La playa también fue testigo de momentos de complicidad, de conversaciones profundas y de la construcción de una conexión que iba más allá de la atracción física. Recordemos esos momentos en los que se sinceraban, compartían sus miedos y sueños, y se apoyaban mutuamente. Esos instantes eran la base de su relación, la prueba de que su amor era algo más que un simple flechazo. Las conversaciones sobre sus aspiraciones, sus anhelos y sus inseguridades construyeron un vínculo de confianza y comprensión mutua que fortaleció su amor. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos más románticos, aquellos que nos hicieron suspirar y desear estar en su lugar. ¿Se acuerdan de ese beso bajo la puesta de sol? ¿Y de ese abrazo que parecía durar una eternidad? Esas escenas eran pura poesía visual, una oda al amor y a la belleza del encuentro. Eran momentos que nos dejaron sin aliento. La puesta de sol pintando el cielo con tonos dorados y rosados, el mar como telón de fondo, y ellos dos, envueltos en un abrazo que simbolizaba la unión de sus almas. Era la imagen perfecta del amor romántico. Pero la playa no solo fue un escenario romántico para Kerem y Ande. También fue un lugar de desafíos, de momentos difíciles y de decisiones importantes. ¿Recuerdan esos momentos en los que tuvieron que enfrentarse a obstáculos, a malentendidos y a las presiones externas? La playa, con su inmensidad y su poder, fue el testigo mudo de sus luchas y de sus victorias. El mar, a veces en calma y otras furioso, reflejaba las emociones de la pareja, sirviendo como un espejo de sus propios conflictos internos. Y precisamente en esos momentos, en los momentos de dificultad, fue donde pudimos ver la fortaleza de su amor, la capacidad de superar los obstáculos y la determinación de luchar por lo que sentían. Esos momentos nos enseñaron que el amor verdadero no es solo felicidad y alegría, sino también compromiso, paciencia y perseverancia. La arena que cede bajo nuestros pies simboliza la necesidad de adaptación y flexibilidad en una relación, la capacidad de sortear los altibajos y de seguir adelante juntos. Quiero detenerme un momento para hablar de la química que había entre Kerem y Ande. Era algo que trascendía la pantalla, algo palpable que nos llegaba directamente al corazón. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que parecía venir de otro mundo. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la naturalidad con la que interactuaban, todo indicaba una conexión genuina, una conexión que iba más allá de las palabras.
Y esa química no solo se sentía en las escenas románticas, sino también en los momentos más cotidianos, en las risas, en las bromas y en la forma en que se miraban. Era evidente que se llevaban bien, que se sentían cómodos el uno con el otro y que disfrutaban de su compañía. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. La espontaneidad de sus reacciones, la sinceridad de sus emociones, todo contribuía a crear una atmósfera de autenticidad que nos hacía creer en su amor. Analizando más a fondo, se han dado cuenta de cómo la fotografía y la dirección jugaron un papel crucial en la creación de esos momentos románticos en la playa. Los colores, la luz, los ángulos de cámara, todo estaba cuidadosamente pensado para realzar la belleza del entorno y para crear una atmósfera mágica y evocadora. Era como si la playa se convirtiera en un personaje más de la historia, un cómplice en el romance de Kerem y Ande. La elección de la iluminación, los filtros utilizados, la forma en que se capturaban los movimientos, todo contribuía a crear una experiencia visualmente impactante. Los planos generales de la playa, con el sol reflejándose en el agua y las olas rompiendo en la orilla, nos transportaban a ese paraíso costero y nos invitaban a sumergirnos en la historia. Los primeros planos de sus rostros, con sus miradas cómplices y sus sonrisas radiantes, nos permitían conectar emocionalmente con ellos y sentir sus emociones. Era todo un arte. La cuidadosa selección de los encuadres, la forma en que se enfocaban las miradas y los gestos, todo contribuía a crear una narrativa visual que nos hacía sentir parte de la historia. Además, la música jugó un papel fundamental en la construcción de esos momentos románticos. La elección de las canciones, con sus melodías suaves y sus letras emotivas, nos transportaba a un mundo de ensueño y nos hacía sentir aún más cerca de Kerem y Ande. Era como si la música fuera el alma de su amor, la banda sonora de sus momentos más especiales. La música intensificaba las emociones, acentuaba los momentos clave y nos permitía sumergirnos aún más en la atmósfera romántica. Y no podemos olvidar la ropa que usaban, que complementaba la atmósfera relajada y romántica de la playa. Las prendas ligeras, los colores claros y los accesorios sencillos, todo contribuía a crear una imagen fresca y natural, que nos recordaba la belleza de la sencillez y la importancia de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. La elección de la vestimenta con sus tejidos fluidos y sus colores que evocaban el mar y el sol, nos transportaba a un ambiente de calma y serenidad, perfecto para el romance. Pero ¿cuál fue el momento más romántico en la playa, en tu opinión? Déjame saberlo en los comentarios. Para mí, creo que fue ese instante en el que Eda y Serkan, ya como pareja, se reconcilian luego de una fuerte discusión, y Serkan le construye un castillo de arena a Eda, demostrando su compromiso y amor. Fue simplemente inolvidable. La imagen de Serkan dedicándole ese gesto tan romántico a Eda, selló su reconciliación y nos hizo suspirar a todos. Ahora, hablando un poco de la vida real, es imposible no preguntarse si la magia que vimos en la pantalla se trasladó de alguna manera a la vida de Kerem y Ande. ¿Hubo algo más allá de la ficción? ¿Hubo chispa? Bueno, aunque no podemos saberlo con certeza, los rumores y las especulaciones siempre estuvieron presentes. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta creer en el cuento de hadas? La conexión que se percibía entre ellos traspasaba la pantalla, y era inevitable preguntarse si había algo más que una simple actuación. La prensa, los fans, todos buscaban señales, indicios de un posible romance fuera de la serie. La verdad es que independientemente de lo que haya sucedido en la vida real, Kerem y Ande nos regalaron una historia de amor inolvidable, que nos hizo soñar y creer en el poder del amor. Nos mostraron que a veces, los encuentros más inesperados pueden llevarnos a los momentos más felices. La serie nos regaló esperanza, nos hizo creer en el destino y nos recordó que el amor puede surgir en los lugares más inusuales. Y lo más importante, nos recordaron que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de duda. Pero también nos mostraron que si hay amor verdadero, se puede superar cualquier obstáculo y que al final, vale la pena luchar por él. La serie nos enseñó la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo en una relación. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que gracias a plataformas como Netflix, HBO Max y otras, podemos revivir esos momentos una y otra vez. Podemos volver a sumergirnos en ese universo mágico, sentir la emoción, suspirar y dejarnos llevar por la magia de Kerem y Ande. Así que a maratonear, amigos míos. La posibilidad de volver a ver las escenas, de revivir las emociones, es un regalo para los fans de la serie.
Espero que hayan disfrutado este viaje a la playa con Kerem y Ande tanto como yo. Revivir esos momentos románticos, analizar la química, la fotografía, la música fue una experiencia increíble. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos llenan de emociones y nos hacen recordar la belleza del amor. Me gusta que se detengan en detalles como el vestuario, la ambientación, etc. Y ahora, como siempre, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Ande en la playa? ¿Qué es lo que más les gustó de su historia? ¿Qué otros personajes o parejas les gustaría que analizáramos en el canal? ¿Hubo algún otro momento romántico que les haya tocado el corazón? ¿Qué canción de la serie recuerdan con más cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué es lo que les interesa. Sus comentarios son muy importantes para mí. Los leo con entusiasmo y saber sus opiniones es clave para crear el contenido que les gusta. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. ¿Qué otras series turcas o historias románticas les gustaría ver analizadas? ¿Hay algún actor o actriz que les interese especialmente? Comenten. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir su amor por las historias y el romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.